Nos están, hay de varias pastorales. A ver, vamos a reaccionar. Cuando yo mencione alguna pastoral, reaccionan ahí con ya sea dando el link, que hay varios, por ejemplo, like. A ver, ¿quiénes de los que están aquí son animadores vocacionales? A ver si puedo. La formación. Marisela, pastoral de enfermo, bienvenida. Hay que vienen de otras diócesis, me dijo el padre Juan, que venían de la provincia, de la parroquia de Canato 3. Dani Lu, bienvenida. Alguien viene de la diócesis de Cancún, Chetumal, Campeche, Tabasco. Bien. Voy a compartirles la presentación. Sí lo están viendo, ¿verdad? Sí, así es, padre. Sí, padre, gracias. Sí. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues quiero compartir con ustedes pues este momento donde voy a explicarles y a darles a conocer la animación vocacional en la catequesis infantil, aunque yo le dejaría en la catequesis, puesto que Didinec está como dimensión, está enfocado a la evangelización y a la catequesis en todo el arco de la vida. Ciertamente la estructura más fuerte que nuestras parroquias está con los catequistas, pues son la catequesis infantil, pero pues yo pienso que la animación vocacional desde la catequesis es en todo momento en que se ejerce el acto de enseñar la fe, el acto de la catequesis debe tener un trasfondo vocacional, que es lo que le voy a explicar. En el directorio de la catequesis, que es el del 2020, nos dice con claridad en el numeral 76, que yo les invito a que puedan tener el directorio, conseguirlo en el internet, es bien fácil, en el PDF ustedes lo consiguen. En el numeral 76 del directorio de la catequesis, se nos da con claridad cuál es la finalidad de la catequesis. A lo mejor muchas veces lo podemos expresar de esta manera. Si yo les pregunto cuál es la finalidad de la catequesis, a lo mejor van a decir que conectemos a las personas con Dios, que puedan conocer a Dios, que puedan conocer su palabra, que la persona pueda ser un buen cristiano. Pero me parece que en el numeral 77 del directorio de la catequesis nos los muestra con claridad. La finalidad de la catequesis es llevar a la persona en el acompañamiento y en la formación a que llegue a la altura de Cristo. Y dice el numeral 77 que hasta que gradualmente las personas lleguen a sentir, a pensar y actuar como Cristo. Para esto la catequesis tiene unas tareas muy específicas: llevar al conocimiento de la fe. Por eso es que la catequesis, pues ciertamente debe ser una catequesis de experiencia, pero también de contenido, puesto que necesitamos conocer las verdades de la fe. Por eso es que muy rica la tradición de la iglesia desde sus primeros siglos de enseñarnos fórmulas y los dogmas, las verdades de la fe. Hemos de conocerlo, que pase por la mente y baje al corazón. También la tarea de la catequesis, para que vaya cumpliendo esta finalidad que tiene, pues es iniciar en la celebración del misterio, es decir, que la persona se pueda encontrar con Jesús mediante la celebración de los misterios, que es el misterio de salvación de Jesús, es decir, que la persona pueda experimentar, tocar, ver y saborear la frescura de la resurrección de Cristo en nuestras celebraciones litúrgicas que tenemos en la iglesia. Tiene esta finalidad, tiene esta tarea la catequesis, para que la persona vaya poco a poco en un proceso a que vaya formando su mente, su corazón y su actuar.
Para esto entonces, también la catequesis tiene como tarea el formar la vida en Cristo. Cuando nosotros damos el paso de creer, hermanos, empieza una nueva vida en nosotros. Empieza una nueva vida y eso es lo que acompaña la catequesis. Porque le estoy dando como que el trasfondo lo que está de base para que hablemos entonces de la vocación específica. En la formación en la vida en Cristo, la catequesis tiene esa tarea de hacer resonar en el corazón de cada cristiano esa llamar a la vida nueva. Primero hay que enseñarle a la persona que aprenda a vivir esta vida que ya es la primera vocación a la vida. Enseñarle a la persona que ha creído y que ha entrado a la vida en Cristo por el sacramento del bautismo precisamente, a que aprenda a vivir como persona humana, pero llamado también a la vida cristiana, que es la finalidad de la catequesis, que aprenda a pensar, a sentir como Cristo, para que entonces la persona pueda en esa formación, en esa conciencia, pueda responder también a su vocación específica. Esta tarea consiste en mostrarles a las personas que llevan la catequesis, ya sea personas infantes, adolescentes, jóvenes o adultos que están iniciando su fe, es llevarles a que conozcan la grandiosa dignidad de ser cristianos, para que puedan entonces también discernir con el espíritu y el acompañamiento de la iglesia su vocación. Estas tareas, como aquí lo ven, en esa formación a la vida en Cristo, es necesario enseñarle a la persona esa vocación a la santidad. La conciencia moral tiene una base vocacional. Esta conciencia moral, es decir, la educación moral en la catequesis, que es la vida en Cristo, cómo el cristiano debe vivir esta vida en estas relaciones concretas de la vida cotidiana. Esta formación de la moral debe tener una base vocacional. Y esta base vocacional nos recuerda que está de fundamento la vocación a la vida, la vocación a la santidad, a la vida cristiana, que vaya viviendo cada vez más plena la persona su vida en Cristo. Y que esta catequesis ayude y acompañe a la persona que aprenda a discernir su vocación específica. Y eso Padre Eddie, sí. En su presentación se quedó en la primera lámina, la del título. Yo ya pasé 2 o 3. No está avanzando. No sé ¿Por si qué será? deba darle en donde dice presentación con diapositivas, así como si fuera a presentar, abrir la presentación. No, así los tengo. De hecho, yo la tengo en mi pantalla completa. A ver, me la quito. Y la vuelvo a poner. Exacto, puede retirarla y va a ver, volverla a poner. Esta finalidad de la catequesis es hasta que llevemos a la persona a esta altura de Cristo, empezar en ellos esta iniciación para que puedan ir mediante el proceso de la catequesis a que vayan formándose en el pensar, en el sentir y en el actuar a la madurez de Cristo. La catequesis tiene como tareas principales el que lleve a la persona al conocimiento de la fe, iniciar en las personas en la celebración del misterio y formarlos en la vida en Cristo. Puedes pasar a la otra diapositiva. Estas tareas de la catequesis, llevar en el conocimiento de la fe. A la persona, pues se le enseña las verdades de la fe. Se le enseña también a sumergirse en el misterio de la salvación, es decir, que aprendamos a saborear ese encuentro constante con Jesús en todas las celebraciones litúrgicas que tenemos en la iglesia. Es una de las tareas que le toca a la catequesis cuando está acompañando en este proceso de iniciación
en la vida cristiana a las personas. Formar la vida en Cristo, es decir, enseñarle a la persona la vivencia de la vida moral cristiana. Y esto se asienta, tiene como base vocacional la vocación primera a la vida, la vocación a la santidad, que es a la vida cristiana, y sobre estas bases viene la vocación específica. La dignidad de la vocación cristiana para acompañar el discernimiento, primero hay que enseñar a la persona esa dignidad de su vida cristiana, para que la persona empiece también a discernir su vocación específica. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Y ahorita se los voy a explicar en otras diapositivas. Hace poco me topé con un joven que vino acá a platicar a la parroquia porque pues estaba teniendo serias dudas de su vida cristiana, de fe, porque ahorita estos jóvenes están relacionados constantemente con otras formas de pensar no cristianos. No estamos hablando solo del ateísmo o la indiferencia religiosa, sino de otras espiritualidades o alternativas religiosas y espirituales, como el budismo y otras muchas espiritualidades, sobre todo orientales. Y entonces a este joven, que es incluso un joven que está metido en grupos juveniles, decía, es que nos están invitando a discernimiento vocacional, pero la verdad es que yo ni sé si creo, me decía, porque precisamente posiblemente estemos teniendo personas a las cuales podemos animarlos a la vocación específica, pero no hemos cuestionado a lo mejor si la persona ya ha iniciado o ya se ha detonado concretamente y conscientemente su respuesta a la vocación cristiana. Es decir, que ha aceptado, que ha elegido a Jesucristo para empezar su vida en él. Sobre esta base viene la formación de la vida moral y el discernimiento a la vocación específica. Y esto lo dice el directorio de la catequesis, que con los catequistas hemos estado estudiando desde que este directorio se renovó en el 2020. Y es que este directorio tiene una particularidad de que se enfoca más en este proceso de iniciación a la vida cristiana, sobre todo el cómo iniciar a las personas, no solo en la etapa infantil, sino en todo el arco de la vida. Se les enseña dentro de las tareas de la catequesis, está también enseñar a las personas a ese encuentro con Jesús mediante la oración, tanto personal como comunitaria. E introducir a la persona a la vida comunitaria, la relación interpersonal con los demás cristianos, con los demás hermanos en la fe. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, bueno, toda forma de catequesis tiene trasfondo vocacional. Y cuando hablamos de ese trasfondo vocacional, como lo dice el directorio de la catequesis en el numeral 83, 84 y 85, tiene ese trasfondo vocacional, lleva un orden lógico o un proceso lógico. Nosotros llamamos, la iglesia llama a las personas a la vida en Cristo, suponiendo que las personas ya han madurado o han respondido a esa vocación primera, que es a la vida. Sin embargo, por eso es que hay un orden lógico en el proceso de evangelización, que es el primer anuncio. Ese primer anuncio que está dirigido a las personas incluso bautizadas, pero que no han creído, o no bautizadas. Pero ahí va, desde el primer anuncio se le está llamando a la persona a que responda a esta vocación, a esta propuesta, a la vocación cristiana, a creer en Jesús y a entrar a esta nueva vida en Cristo. Y lleva un proceso. Es ahí donde en ese primer anuncio se detona la fe. Y incluso aunque la persona esté bautizada, no es garantía que la persona tenga una fe ya activa y consciente en su vida.
se detona con el primer anuncio, que es el querigma. Cuando se le anuncia a la persona, ya sea en la etapa de la infancia, porque hay experiencias querigmáticas en la catequesis desde la infancia, y hablo de manera general. Ciertamente aquí en nuestra arquidiócesis no tenemos mucho de estas experiencias, pero sí hay experiencias ya estructuradas y hechas en otras diócesis en varias partes del mundo, que desde la infancia se empieza, en la etapa adolescencia también, y también en la etapa juvenil. Bueno, el caso es que en el primer anuncio se detona la fe. Se da la primera conversión, no la definitiva ni la completa, se da la primerita conversión, que es mirar a Cristo, aceptar a Cristo, dirigir ya pensamiento, corazón y acción, esa dirección a Cristo, que es virar hacia Jesucristo, la primera conversión, como lo llama el directorio de la catequesis. Luego, se ha de resaltar y afianzar en la persona su vocación primera, su vocación cristiana, que es que se asienta esta vocación sobre la primera vocación, que es a la vida, y que la persona descubre una dignidad más alta de ser cristiano, para que entonces se le acompañe a la persona en su discernimiento vocacional, a esa vocación específica, es decir, a esta comunidad cristiana. ¿Dónde me toca estar en esta comunidad cristiana? Dios me llamó a la vida. Dios me llama a ser cristiano. Ahora, siendo cristiano, consciente, ¿dónde me toca servir? ¿Dónde me llama el Señor dentro de esta comunidad cristiana? Y eso deberíamos tenerlo dentro de la catequesis. De hecho, vamos estructurando la formación a los catequistas en este orden lógico de la iniciación a la vida cristiana. Ya la persona consciente de su vida, al menos ya empezando a tomar la conciencia en eso, porque es un proceso, se le empieza entonces a acompañar en ese discernimiento vocacional. Y eso claro que se puede hacer en las estructuras de la catequesis, inquietar a las personas con la propuesta clara a las vocaciones específicas, pero no descartando que este proceso primero, para ayudar entonces a consolidar el propio estado de vida de la persona. Podemos pasar. Vayan anotando dudas y preguntas para que al final de la explicación con esas diapositivas me las puedan hacer o las puedan comentar. El querigma en todas las etapas de la vida. Directorio de la catequesis numeral 23 dice: la antropología y la pedagogía confirman que el ser humano es capaz de Dios por naturaleza. De hecho, el directorio de la catequesis da, miren, todas las etapas de la vida, describe la psicología, las características de todas las etapas de la vida. Y es interesante que en todas las etapas de la vida propone este primer anuncio para detonar un proceso. Claro, aterrizado al destinatario. Obviamente no podemos dar una catequesis o una iniciación cristiana de la misma forma a los adultos, de la misma forma a los niños. Y por eso es que la catequesis hace uso de la pedagogía que es una ciencia ciencia humana, que no es propia de la iglesia, así como la psicología o las ciencias de la comunicación. La catequesis debería tener como auxiliar las ciencias de la comunicación para comunicar el mensaje, las ciencias de la educación como la pedagogía y pues la teología. Entonces, la teología más bien católica, cristiana, para que esto se aterrice en los destinatarios. Esto lo vemos en las preguntas sobre el sentido de la vida, que todas las etapas de la vida se las hacen, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, en la etapa adulta, en la etapa de la tercera edad. Toda persona es capaz de alegrarse frente al misterio de la vida y al amor. Y en esas preguntas del sentido de la vida es la puerta de entrada para iniciar en las personas el proceso evangelizador, que es donde se va a sentar un
acompañamiento y discernimiento a la vida, a la vocación específica. Eso es necesario que vayamos formando. De hecho, ya con el equipo diocesano de catequesis, yo he tocado ese tema del proceso evangelizador que todo catequista debe conocer. Pasamos a otra diapositiva. Saltos de calidad en la catequesis. Miren, tenemos un paradigma o una forma de pensar que no es que sea mala, sino que así fuimos catequizados y evangelizados porque era la forma de hacer esta tarea de la catequesis en la iglesia de acuerdo a las exigencias de la realidad que nos tocó vivir. Pero hoy se han acelerado los cambios en la mentalidad, en la vida social, en el mundo que afecta a los destinatarios de la catequesis. Entonces, ¿cuáles son las características de ese paradigma? Que catequizamos, es decir, enseñamos las verdades de la fe, muchas veces suponiendo que la persona ya inició a creer su fe en Cristo. Y muchas veces no se da. Por eso es que un salto de calidad en la catequesis fue que vayamos poco a poco abriendo la vista a esta realidad de que muchos destinatarios de la catequesis no han iniciado en su fe. A propósito, se cambió, como bien dijo el padre Juan, que antes se llamaba Didipac a Didinec. Didinec significa dimensión diocesana para la nueva evangelización y catequesis, puesto que evangelización supone ese proceso que inicia desde el querigma hasta el que podamos insertar a la persona ya iniciada en la vida comunitaria. Antes era Didipac, dimensión diocesana para la pastoral de la catequesis. Propiamente una catequesis debe darse sobre el cimiento de que la persona ya empezó a creer en Cristo. Entonces, ese primer salto de calidad que hemos dado en la catequesis es ir formando a los catequistas a que su tarea es, como bien dice la finalidad, como bien dice el directorio, es que ayude a la persona a que empiece a pensar, a sentir y a actuar como Cristo. Que vaya iniciando en la fe a las personas y no solamente adoctrinando. Es esa iniciación a la vida cristiana. Por eso es que en este año en la catequesis, a los catequistas, incluso a varias estructuras de la iglesia, estamos profundizando el tema de la iniciación a la vida cristiana. Y claro, en este proceso entra el acompañamiento, como bien les expliqué en las diapositivas anteriores, y ayudar desde la catequesis a que la persona o el destinatario de la catequesis vaya inquietándose y respondiéndose a esa pregunta, ya como cristiano, ¿dónde me toca servir a esta comunidad cristiana? Como sacerdote, que es mi vocación específica, como religioso o religiosa, o como laico. Los procesos de iniciación a la vida cristiana tienen un orden lógico que la misma iglesia ha practicado desde los primeros siglos. Y sobre todo el otro salto de calidad es mirar el trasfondo vocacional y consolidar la cultura vocacional. Ciertamente, como les dije, el paradigma que está ahorita en la catequesis, esta forma de enseñar la catequesis es que les enseño a los niños pues que aprendan las verdades de la fe, que aprendan los mandamientos para que los practiquen y que reciban los sacramentos. Como que por ahí se centra toda la enseñanza. Es el paradigma. Claro, el nuevo paradigma es una iniciación a la vida cristiana, diferente que un adoctrinamiento o una catequización que solo es la enseñanza para un sacramento. En este proceso es donde se inserta el acompañar a las personas para que vayan descubriendo su vocación específica propiamente. Entonces, suponiendo este trasfondo,
suponiendo que a los destinatarios para promover y animar la vocación específica es precisamente los que ya han iniciado su fe. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pues podemos ver estos lineamientos. Remar mar adentro. Que los catequistas conozcan primero la voz del pastor, que llama y enseñen, y que llama, y enseñen a los destinatarios a conocerla. Por eso es el proceso de la iniciación a la vida cristiana. Para mí me iluminó este caso que les comenté al principio de un joven que me dice precisamente eso, y específicamente sí, pues le digo, pues tienes razón, no puedes responder a una voz si no conoces de quién es. Muchas veces no han conocido la voz de Jesús, muchas personas, y hay que enseñarles, pero el que enseña, o sea, el catequista, debe haber pasado también por su proceso de conocer esa voz. Por eso es remar más adentro, mirar más al fondo, mirar más allá de lo que tenemos enfrente. Que sea una catequesis orgánica, sistemática y de procesos, no solamente una enseñanza con el libro en la mano para el sacramento. Recuerden que la vocación es un diálogo, es un misterio de diálogo entre Dios y la persona cristiana. Pero para que ese diálogo se dé, la persona debe haber conocido a Jesús, haber iniciado en su fe. Y eso le toca pues a las estructuras diocesanas de la catequesis iniciar a la fe a las personas. Echar las redes, o sea, propiamente la acción. Yo pienso, estaba preparando desde hace varios días esta reflexión, que el catequista debe hacer el papel de Elí, así como todo animador vocacional que somos. Hacer ese papel del sacerdote Elí. ¿Se acuerdan la vocación de Samuel? Si este sacerdote, yo te voy a hacer esta reflexión, pudo decirle a Samuel de que contesta esa voz, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Es porque el sacerdote Elí ya pasó por esa experiencia vocacional también. Pero no solo para qué quieres que yo haga, sino que ya aprendió a conocer quién lo llama. Porque una persona no puede responder a su vocación específica si no conoce la voz del pastor. Y el catequista debe enseñar concretamente en su tarea de catequesis la voz de ese pastor. Y también el catequista que aprende a identificar el eco de esa voz en el destinatario, que a veces el destinatario de la catequesis no va a decir como Samuel, es que me están llamando y no sé quién me llama, no sé a dónde. Pero el catequista debe tener un buen olfato vocacional, debe tener una sensibilidad vocacional para que aprenda a identificar esa voz del pastor, aunque incluso conscientemente no lo sepa el destinatario de la catequesis. Les voy a compartir mi experiencia vocacional. A mí, un sacerdote me inquietó a la vocación sin yo tener consciente esa inquietud. Pues creo que vio algunos rasgos o alguna inquietud manifiesta en mi persona, pero no consciente. Me dijo, oye, ¿no te gustaría llevar procesos vocacionales para el sacerdocio? Y al principio dije que no, porque estaba sintiendo que no tengo, al menos conscientemente, eso. Claro, esto se detonó y se destapó cuando llevé un retiro y entonces me di cuenta que sí había ahí de trasfondo una inquietud vocacional a la vocación específica al sacerdocio. Pero hoy reconozco que pues este sacerdote pudo identificar, porque ha pasado por ese proceso, que hay una voz del pastor, que es Jesús, que llama a la persona. Y echar redes, o sea, que el catequista, y eso es un reto, y en eso queremos formar a la generación de catequistas, de ministros, para que a su vez formen a los catequistas a que sean acompañantes, que puedan
poco a poco ayudar a los destinatarios de la catequesis en el acompañamiento a que conozcan la voz y a que aprendan a iniciar con ellos un proceso de discernimiento. A ver, no sé si me queda otra diapositiva. ¿Podrías pasarle, por favor? Bien, sí, es esa. Pero esta la voy a hacer al final como oración final. Dale. Ahorita, algunas propuestas. Que los animadores, que haya animadores vocacionales en la catequesis. Nuestros talleres vocacionales, ya incluso desde hace varios años en los cursos de verano, a los catequistas se les da talleres vocacionales. Que el contenido vocacional sea explícito en la catequesis. Insertar en nuestros textos todo lo que tiene que ver en la formación vocacional, con el lenguaje, con cómo llamar a la, o sea, esto de la primera vocación a la vida, la vocación cristiana, la vocación específica, oración vocacional en nuestros encuentros de catequesis, tanto con los destinatarios como con los padres de familia, con los padrinos, con los catequistas, y en que el tema vocacional sea constante en todas esas estructuras de la propia catequesis. Me queda otra diapositiva. Bien. Nada más concluir esto remarcando el nuevo paradigma de la iniciación a la vida cristiana direcciona toda acción vocacional en la catequesis, es decir, desde este punto. No podemos suponer la fe, sino ayudar a iniciarla. Que el destinatario aprenda a conocer al pastor y su voz para que inicie un diálogo vocacional. Vocación cristiana es cimiento de la vocación específica. Pasamos a otra. Ahí terminamos. Bien, si quieres deja de compartir y paso al momento de preguntas y respuestas con ustedes. Padre, cuando está usted hablando de pastor, se está refiriendo, cuando habla de pastor y destinatario, se refiere al pastor, al catequista y el destinatario cuando echamos redes, a los que vamos a captar, ¿o cómo? Cuando hablo del pastor, todo lo que hablé de la voz del pastor, hablando de Jesús. ¿De Jesús? De Jesucristo, que el destinatario, primero que el catequista reconozca la voz del pastor de Jesucristo. De Jesús. Para que entonces se enseñe al destinatario. El destinatario puede ser un infante, un adolescente, un joven que está en su proceso de iniciar en la fe, para que le enseñe, mira, esta es la voz de Jesús. Te llama por medio de la palabra, por medio de los acontecimientos de tu vida, por medio de tu historia, para que entonces le enseñe a conocer esa voz y entonces el destinatario pueda responder a su vocación específica. Ok, gracias. Sí. No, para mi teléfono. ¿Eso qué es telefónica? ¿Qué está comiendo? Hago el padre. Dígame, adelante. Un plato. ¿Algún otro comentario, pregunta? Ya para cargar. Perdón, padre, ¿eso a partir de cuándo se va a empezar a implementar estos cambios que se están platicando en estas sesiones, que se me hacen muy, muy importantes porque ciertamente pues nosotros ya estamos viviendo en otro tipo de estilo de vida, como lo hemos visto en muchos otros pláticas que hemos tenido con los compañeros, con los diferentes padres? Y bases el audio, no sé desde qué horas. No. Perdón, no sé si dijeron algo, pero sí, como usted bien menciona,
es muy, muy importante el sembrar las vocaciones. Como usted lo menciona, la catequesis es una de los, bueno, el que va a meter todo este cambio, ¿no? Entonces yo siento que es muy, muy importante pues la catequesis en general, ¿no? Y empezar a implementarlo y que no solamente haya un agente vocacional dentro de cada pastoral o de cada grupo apostólico, sino que pues todos, ¿verdad? Que todos los que forman parte también estén preparados como para encontrar esa vocación y empezar a hacer ese sembrado que mencionan ustedes en esos niños, en esos grupos de adolescentes, pero ya no de la manera tradicional que anteriormente tal vez se manejaban, sino pues hacer todos esos cambios que ustedes están proponiendo, que son definitivamente de lo más importante, ¿no? Esos saltos que se tienen que hacer, pues ya urgen, son como que para ayer, ¿no? Claro. Mira, en la Eh, catequesis, en la dimensión de catequesis estamos ahorita, este año, profundizando el tema. Si hay un cambio que se tiene que hacer, no se empieza con de golpe cambiando estructura o una acción. Para que esto vaya tomando carne en las estructuras, tienen que empezar con la concientización. Un paradigma se empieza formando a las personas. Muchas ideologías, sistemas de gobierno, por eso ven que van repitiendo ideas, discursos, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que en la mentalidad de la sociedad quede. Lo mismo en la catequesis este año nos hemos dedicado a formar a los catequistas en el tema de la iniciación a la vida cristiana. Y junto con esto vamos a ir poniendo el otro año que viene, revisando entonces contenidos de los textos, estructuras dentro de la catequesis. Estoy hablando dentro de la catequesis. Y es allá, o sea, llevará un largo proceso, pero lo que sí es inmediato, yo creo, el próximo año es que empecemos a poner dentro de la estructura animadores vocacionales. Ya hemos hablado con el padre Juan, el año pasado vino un equipo de la pastoral vocacional a hablar con nosotros, con el equipo diocesano. Estos cambios que se están o que se están preparando para llevar a darse más adelantito, como usted menciona, ¿es solamente local o es desde la cúpula de la iglesia? Me Pues al menos imagino que en viene México, desde arriba, ¿no? al menos en México a nivel nacional se viene hablando sobre la iniciación a la vida cristiana, pero en la arquidiócesis de Yucatán, ¿usted es de aquí, de Yucatán? Soy, vengo de Coatzacoalcos, Veracruz. Ya Pero, tengo pero 3 usted está años, aquí. sí, casi 3 años ya Bueno. aquí Bueno, en Mérida, sí. ahora en la arquidiócesis aquí en Yucatán, pues desde la dimensión diocesana de nueva evangelización y catequesis, que es DIDINEC, pues estamos profundizando ese tema aquí en Yucatán, en las estructuras de catequesis que ya tenemos. Okay. Bueno, pues nada más era eso, mis dudas, padre, porque sí se me hace muy, muy interesante, pero pues ya me gustaría así como que ver cambios, ¿no? Pero como usted dice, pues todo es un proceso, todo va paso a paso. En el camino, pues seguramente se van a tener que hacer cambios, pero pues lo importante es dar el primer paso, ¿no? Como usted dice, la primera parte es la concientización y pues los pasitos pequeños empiezan a poder dar, luego ya dar cambios, dar grandes cambios, ¿no? Con unos pasitos pequeños que demos, seguramente vamos a ir avanzando poco a poco. No esperemos, siento yo, a tener todo bien armado, porque bien, muchas gracias, padre. Solamente me quedó duda. No conozco mucho los términos que ustedes manejan, por supuesto, ¿Cómo y por cuál? eso no entendí pues una oración que usted puso donde está la diapositiva del querigma, en donde dice la antropología y la pedagogía Ah,
confirman que el ser humano es capaz de Dios por naturaleza. Sí, No lo comprendí mucho, voy a la verdad. explicar un poquito. Ok, gracias por preguntarlo. Sí, mira, la antropología es la ciencia que estudia al ser humano en su, en su, en todo, de manera integral. Por ejemplo, nosotros llevamos antropología en el seminario, ¿no? Claro, hay muchas explicaciones de qué es el ser humano, algunas explicaciones ideológicamente, pero por naturaleza el ser humano es capaz de Dios, o sea, que está destinado e inquieto por naturaleza el ser humano, vamos a llamarle con ese término general, de un ser superior. Claro, nosotros como cristianos sabemos que el hombre fue creado para Dios y en concreto para que, para que en la persona se aterrice y se encarne la salvación en Jesucristo. Pero toda persona está abierto, buscando, inquieto, tiene una sed espiritual de Dios. Y debemos tener bien claro eso porque hay que mirar con optimismo a todo ser humano. No es que así, ay, nadie quiere conocer a Dios, como a veces se escucha en ciertos ambientes de apostolado. No, pues es que nadie quiere ahorita, nadie acepta, nadie, así muy pesimistas a veces y dramáticos, pero no, yo creo que estamos en una etapa donde se va a manifestar más la sed espiritual. Si no hubiera sed espiritual en las personas, ¿cómo explicas que se están yendo por otras líneas espirituales, ¿no? Entonces, la antropología y la pedagogía, que son dos ciencias humanas, confirman que sí es cierto. El hombre es capaz de Dios, es decir, está buscando a Dios. Y es ahí donde debemos proponerle el querigma. Muchas gracias, padre. Sí, ya me A ver, quedó alguien mucho más más claro. preguntó sobre cambios. A ver, espérame. Con exactitud, ¿cuáles son los cambios? ¿Ya qué? Evangelizar. A ver. ¿Dónde vi esa pregunta? Con exactitud, ¿cuáles son los cambios? Ya que nuestra parroquia no está muy enterada. Esos cambios, más que cambios, estamos ahorita profundizando el tema de la iniciación a la vida cristiana con los catequistas. ¿Me explico? Y el tema vocacional, el próximo año ya queremos poner el animador vocacional en las estructuras de catequesis. Todos somos animadores y promotores vocacionales. Esos talleres son cada mes que nos van formando. Creo que es muy importante formarme para poder acompañar. Igual estén atentos a si van los talleres de Canato. Ok, gracias. A ver, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Padre, buenas noches. Más que pregunta, yo quisiera, eso de la pedagogía con los niños es muy bonito y muy importante, y al igual que los que ya escucharon la voz de nuestro pastor, de guiar a esos niños, adolescentes, a los papás, sobre todo, porque son los que son más renuentes a estar presentes, ¿verdad? Pero hay algo que me hace mucho ruido desde hace muchos años, el adoctrinamiento que se le da a los niños con eso de tomarle 50 oraciones para que puedan hacer la primera comunión. Creo que eso hace que los niños estén como que se alejen un poquito. Yo creo que allá entra la pedagogía para poder manejar esa situación. ¿No cree? En algo, no todo. No, porque recuerden, una de las tareas de la catequesis es formarlos en la mente, que conozcan las verdades de fe. ¿Cómo entra un conocimiento a la mente? Aprendiéndolo. Así entra. Pero cuando solo se queda en eso, ahí está el problema. Recuerden que es un proceso de iniciar en la fe. A ver, voy a poner el ejemplo como de un enamoramiento. ¿Te casarías con una persona que no has conocido ni empezado un contacto afectivo con la persona? Pues nadie, creo. A estas alturas, en otros tiempos dicen que obligaban a las personas, ¿no? O se daba. Pues es eso, ¿no?
pues cómo le enseñas al niño, aprenden de memoria esto, ¿por qué? Porque hagas tu primera comunión, para que hagas tu primera comunión. Pero, y ya pues, cuando no iniciamos en la fe a la persona desde su primer encuentro con Jesús, yo creo que es ahí el problema. Buenas noches, padre. Adelante, buenas noches. Yo un comentario de todo a lo largo de formaciones y de escuchar desde que inicié en la escuela vocacional. Yo pienso que en lo que se consolida todo lo que tiene Dirinec, nuestro testimonio como catequistas, creo que es la base pues para lograr, sobre todo en los niños, que se puedan ir acercando a nuestro Señor. O sea, en el sentido de participar en misa, vaya viendo en todas las actividades de la iglesia, aunque no podamos asistir a todas, pero sí las más puntuales, lo que nos corresponde a la catequesis, por ejemplo, como ir a misa, participar en cuaresma, todo lo que el niño ve en nosotros es lo que él va a copiar. Hablo de catequesis infantil, ¿no? Y esa parte en lo que se consolidan todas las formaciones o lo que se tiene planeado de IDINEC, pienso que es la base. Nuestro querigma de todos los días como catequistas es: amanece y tenemos a Cristo y lo llevamos, sea en el trabajo, en la escuela, y sobre todo en la catequesis. Y de ahí partir para ayudar también a los que inician. Hay gente que tiene 20, 30 años en la catequesis, hay gente que tiene 15, hay gente que tiene 10, hay gente que tiene un año apenas, y pues todos los que tengan de mayor experiencia, pues es una obligación tener para ayudar a los que inician ese testimonio, porque así nos siguen. Pienso yo en mi experiencia también como catequista, padre. Era mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Perdón, ahora sí que meto mi cuchara. También no soy catequista, pero al menos yo que vengo de otro estado, este es el primer lugar en el cual yo he escuchado que los niños, para poder llegar a hacer su primera comunión, tienen que llevar el catecismo 6 años, como si fuera la primaria. Al menos en Coatzacoalcos, de donde yo vengo, y no quiero decir con ello que sea lo más correcto, ¿verdad? En un año, ellos terminan su doctrina, y en el primer año, que aclaro, vuelvo a repetir, no sé si eso sea lo más correcto, ¿verdad? Pero tal vez 6 años a mí también se me hace demasiado tiempo, para que puedan ellos llevar su doctrina y ya poder hacer su primera comunión. Acá en un año se lleva a cabo la doctrina con sus trabajos, con todo el aprendizaje de las oraciones. No son 50, no sé, pues mi hijo apenas de la primaria a la secundaria hizo su primera comunión y al siguiente año hizo su confirmación. Entonces yo siento que también es un poquito pesado para los padres estar llevando a los niños todos los días, estos 6 años, ¿no? Porque pues luego también el padre pues puede ser un cambio, lo cambiaron de trabajo, lo cambiaron a otro lugar pues por cuestiones de trabajo o de vivienda, y ya dejó inconclusa tal vez su catecismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que también eso es un poquito complicado, que aquí pues no se pueda considerar el acortar tal vez un poco el tiempo, no sé, porque se me hizo muy extraño cuando lo escuché. Sí, en las estructuras de catequesis de la Arquidiócesis de Yucatán, se pide al menos, o sea, el mínimo 2 años para el sacramento de la Eucaristía, pero se ofrece la catequesis desde el kinder. Buenas noches. Sí, bueno. Disculpe que yo soy catequista en una comunidad pequeña y tengo entendido de que para que haya una formación, para que los niños puedan hacer su primera comunión, consta de 3 años, desde cuarto, quinto y primera comunión, para que los niños aprendan a amar a Dios, porque no se aprende ni en un año ni nada.
les damos catecismo desde kinder, para que ellos aprendan poco a poco a amar a Dios. Por eso ahorita ya lo pide como requisito desde cuarto, quinto y primera comunión, no Sí, en un año como de antes. no en un año. Sí, los párrocos en cada parroquia pueden poner, el mínimo se pone a nivel diocesano, pero hay parroquias que el párroco es el que coordina en sus parroquias la catequesis y pone a su vez catequistas para hacerlo. Pero sí, no es el mínimo un año ni tampoco 6 años. Se ofrece desde el kinder, pero es eh, al menos todo el proceso. Pero recuerden que hacia donde estamos caminando es cambiar esa mentalidad precisamente, que veamos la catequesis únicamente para hacer un sacramento, sino que la catequesis es enseñar pongo destinatario porque puede ser un infante, puede ser un adolescente, puede ser un joven, un adulto, enseñar al destinatario que aprenda a conocer a Jesús. Y si este destinatario está en la edad de responder a la vocación específica que le toca, pues sí, también es allá la catequesis que ayuda a que la persona aprenda a escuchar esa voz del pastor, identificarse a dónde es llamada la persona. Yo pienso que en la catequesis se puede hacer mucho. De entrada, ejemplos concretos me preguntaba una persona, podríamos tener con estos niños de la primera comunión, que en esa primera comunión que van a tener, en ese primer momento que se unen a Cristo por el sacramento de la Eucaristía, de una vez le pregunten en su oración, ¿hacia dónde me llamas? ¿Dónde me estás llamando? Que ellos recuerden ese momento que comulgaron, que le hicieron esa pregunta a Jesús. Y nadie que le pregunta a Jesús se queda sin respuesta. Y así muchas cosas podemos hacer en la catequesis, pequeñas actividades vocacionales, retiros vocacionales con ellos. Pero recuerden, toda esta acción debe asentarse sobre el cimiento de que enseñarle al niño a quien responde. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que esta dinámica de llevar como escolarizado el catecismo, principalmente se ha hecho porque al niño hay que inculcarle desde pequeño el amor de Dios, los conocimientos de nuestra fe, ¿no? En la actualidad, por X o por Y, cuestiones de trabajo, como decía la hermana, cambios de trabajo de los papás y todo, pues a veces no damos oportunidad a que el niño vaya creciendo también en la fe, ¿no? Yo considero que si un niño empieza desde kinder a tomar, bueno, a ser evangelizado en la catequesis, desde ese momento, como bien había dicho usted, ya podemos hacerle la pregunta que decía, ¿dónde lo llama Jesús? Y pueden desde allá nacer o empezar con la semilla o cuestionarse de si tienen la vocación sacerdotal. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado de que el sacramento de la comunión, pues la tomamos a veces a la ligera, 1 año, 2 años y ya, ¿no? Y posteriormente, después de que realiza la comunión un niño, nosotros como padres, si no lo seguimos guiando, de que continúen en lo que es secundaria, en cuestión de catequesis y luego grupos juveniles, el niño se va a perder de la iglesia, no va a tener ese llamado, ese amor de ir a escuchar misa, de seguir preparándose, de tener un encuentro juvenil con chavos que tengan esa misma ideología. Y a veces ahí es donde se pierden los niños, ¿no? O los jóvenes, porque al no tener un acompañamiento de esto, pues es fácil que otras ideologías o vicios los agarren. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que, aunque sí, como papá a veces vemos esa parte que dices, no, pues es que tengo que llevarlo los sábados de tal hora a tal hora, pero yo prefiero llevar a mi hijo a catecismo, que es algo sano, donde le van a enseñar el amor de Dios, donde le van a enseñar valores que ya se han ido perdiendo, a que solamente 2 años y que él decida.
No, yo siento que hay que llevarlos para que sean bien formados en nuestra fe católica. Sí, sí, así es. Los que son padres de familia que son conscientes en esta fe, como tú bien lo acabas de expresar, los llevan desde el kinder. Sí, los llevan desde el kinder y es ahí cuando el niño pues desde el kinder empieza a recibir la formación ya más, pues, integral desde la etapa que le toca vivir, hasta que llegue a la etapa cuando vaya a recibir este sacramento de la Eucaristía. Buenas noches, padre. Buenas noches. Yo soy catequista de niños especiales, soy de Tecash. Sí, Es catequesis especial. Realmente los niños antes no eran muy conocidos, pero ahorita tengo niños que ya me hicieron primera comunión, me van a confirmar, y tengo niños pequeños desde 6, 7 años que están entrando, pero sí ya los acerqué más a Dios. Cuando los papás los tenían guardados, no los mostraban, ujú. y pues sí tiene razón en cambiar y la mentalidad de la gente ahora. Sí, sí, sí. Pues poco a poco vamos vamos a ir haciendo eso desde la catequesis y pues eh, la catequesis especial, pues ahora se están dando varios cursos en los decanatos por este tema, ¿no? Y sí, sí es muy interesante cómo conocer que cada vez tenemos destinatarios de la catequesis con problemas de mucho tipo, sobre todo que no podemos enseñar de la misma manera a todos los destinatarios. Y sí se ha avanzado mucho en la catequesis especial, en, en la dimensión de catequesis. Pues agradezco mucho a cada uno de ustedes, me imagino que tienen muchas inquietudes, agradezco mucho también al equipo de Pastoral Vocacional esta invitación. Si les parece, vamos a concluir pues escuchando este texto de la vocación de Samuel, que a lo mejor ya lo escucharon, pero me gustaría remarcar pues desde este punto, desde ese texto de la palabra, nuestra tarea. No sé si a ver, aquí dice, el texto es Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 3, del 1 al 14. Lo voy a proclamar. El niño Samuel servía a Yahvé a las órdenes de Elí. Por aquel tiempo era rara la palabra de Yahvé y no eran corrientes las visiones. Cierto día estaba Elí acostado en su habitación. Sus ojos iban debilitándose, ya no veía. No estaba aún apagada la lámpara de Dios. Samuel estaba acostado en el santuario de Yahvé, donde se encontraba el arca de Dios. Llamó Yahvé a Samuel. Él respondió, sí, ya voy. Y corrió a donde Elí. Aquí estoy, ¿me has llamado? No. Le dijo. Elí le contestó, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. El chico se fue y se acostó. Volvió a llamar Yahvé a Samuel. Él se levantó y fue a donde Elí. Aquí estoy, ¿me has llamado? No, le dijo. Elí le respondió, yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel aún no conocía a Yahvé, pues no le había sido revelada su palabra. Por tercera vez llamó Yahvé a Samuel, que se levantó y fue a donde Elí diciendo, aquí estoy, me has llamado, ¿no? Elí comprendió entonces que era Yahvé quien llamaba al niño. Así que dijo a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llaman, di, habla, Yahvé, que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró y llamó como las veces anteriores.
Samuel, Samuel, respondió Samuel, habla que tu siervo escucha. Y dijo Yahvé a Samuel, voy a ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que oiga les zumbarán los oídos. Ese día cumpliré todo cuanto he dicho contra la familia de Elí, desde el principio hasta el fin. Ya le he anunciado que voy a condenar a su familia para siempre porque sabía que sus hijos vilipendiaban a Dios y no los ha corregido. Palabra de Dios. Si se dieron cuenta, ese texto que les puedo invitar a que vayan meditándolo. Samuel, pues le estaban llamando, la insistencia, pero dice el texto que Samuel no conocía a Yahvé todavía. Es decir, como si dijéramos, todavía no conocía la voz del pastor, no conocía a Yahvé, dice la palabra, porque no se le había revelado la palabra, o sea, no se le había enseñado quién es Yahvé. Creo que ahí podemos meditar que para invitar a una vocación específica, primero hay que ver esta persona ya respondió a su vocación cristiana. Porque sobre esa base de ser cristiano viene la vocación específica. Y el catequista o el animador vocacional debe saber cómo identificar e iniciar en la fe a las personas. Pues vamos a agradecer a Dios este momento. Sobre todo vamos a pedirle que Él sea que nos acompañe, que nos ayude a ser conscientes de nuestra fe en Él y de nuestra propia vocación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Le pedimos a la Virgen que interceda por nosotros. Dios te salve María. María, llena eres de llena gracia. eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Ya les pasé el link del directorio de la catequesis, pero ustedes en el internet ponen directorio de la catequesis 2020 y en PDF varias opciones hay. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.